Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo que es continuación de algo que ya hicimos en alguna otra clase, pero es el tipo de movimientos que es bueno volver a pasar por ciertos lugares e ir viendo cómo se van modificando. Vamos a tener a mano un toallón, que yo lo doblé como para que quede largo. Hoy lo vamos a usar poquito, otro día vamos a usarlo un poco más. Ténganlo ahí al costadito. Por ahora entonces vamos a ir llegando a la posición inicial, rodilla flexionada, brazos en cruz, palmas abiertas. Elba está sin cámara. Entonces, ahí está, buenísimo. Muy bien, y entonces hacemos la pregunta y un chequeo rápido por el cuerpo de qué tengo que hacer para que la gravedad actúe en el cuerpo. ¿Qué tengo que hacer para que la gravedad actúe en el cuerpo? Y entonces observen cómo están apoyados, apoyadas, cómo están respirando, cómo sienten las lumbares, las cervicales. Y como les vengo diciendo en las últimas clases, muchas veces en las clases de gimnasia nos hemos acostumbrado a poner la panza dura o a meterla. Y resulta que cada vez más se está comprobando que eso no nos ayuda, porque inhibe una parte muy importante que tiene que ver con toda la zona lumbar. Entonces ya desde el inicio y durante toda la clase vamos a buscar que el aire entre y mueva la panza, mueva la cintura, toda la cavidad abdominal. Es decir, que la piel se estira, algo pasa en toda la cavidad que si alguien desde afuera observa puede ver que están inhalando o que están exhalando. Y luego en el pecho. Y siempre busquen todas las dimensiones, no solamente hacia adelante, sino que pasan los laterales, atrás. Y entonces piensen, va a haber varias de estas situaciones donde yo les voy a decir, a veces piensen y a veces hagan. Piensen, visualicen o imaginen, piensen en levantar la cabeza. O hagan un movimiento tan chiquitito que no se pueda ver desde afuera. Y fíjense ese momento del inicio. Háganlo varias veces en la imaginación. Porque es en este pedacito del inicio que le damos tanta importancia en este método, porque es en donde uno puede ir haciendo modificaciones. ¿No? Ese espacio ahí entre la intención y la acción. Entre pensarlo y hacerlo. Y entonces, con las rodillas flexionadas, busquen cuál es el lugar en que las piernas puedan estar sosteniéndose con menor esfuerzo. Y si quisiéramos, no lo hagan, si quisiéramos levantar la cabeza, ¿dónde deberían estar los pies para que sea de más ayuda?
Y entonces con la imaginación en ese primer milímetro, fíjense de imaginar levantar la cabeza y observen una vez más cómo es. Y luego busquen de hacerlo solamente el pedacito que no sea un esfuerzo. Es decir, el pedacito en que siguen respirando. Levanten la cabeza 2 o 3 veces y deténganse. Y entonces van a colocar la mano derecha detrás de la cabeza, en la parte redonda de la cabeza. Y entonces levántenla con la ayuda de la mano en dirección del codo derecho. Levanten entonces, perdón, en dirección entre las piernas. En la dirección de que los codos vayan entre las piernas y vuelvan. Y fíjense si cuando suben inhalan o cuando suben exhalan. Entonces las rodillas flexionadas, la mano derecha detrás de la cabeza. Y luego bajen el brazo al lado del cuerpo. Una vez más, ahora van a levantar la cabeza un poquito sin ayuda del brazo. Para comparar, sí, respecto a la primera vez que levantaron la cabeza, el hecho de haber usado el brazo empezó a producir algún cambio en la forma como levantamos la cabeza. Levántenla 2 o 3 veces y descansen. De a poquito vamos a ver si esa mano atrás de la cabeza nos enseña algo sobre cómo levantar la cabeza sin tensionar la garganta. De modo que después que no ponemos la mano atrás de la cabeza y hay algún ingrediente nuevo que incorporamos. Entonces ahora colocamos la otra mano, la izquierda, las rodillas están flexionadas. La mano izquierda detrás de la cabeza, el codo hacia adelante, hacia el techo. Y levanten entonces la cabeza con las manos en dirección a entre las piernas. Con la mano izquierda detrás de la cabeza. Y fíjense que como con la mano izquierda levanten la cabeza. Con la mano, la mano levanta la cabeza. Y fíjense qué otra parte de ustedes hace algo para levantar la cabeza. Y no lleguen al límite. Acuérdense de no llegar al límite. Porque la mano va al codo, va al hombro, y eso produce que suceda algo en el tórax para levantar la cabeza. Y descansen un momentito. Y entonces, despacito levanten sin ayuda de los brazos otra vez la cabeza 2 o 3 veces. Y dejen. Y acuérdense, que las pausas las pueden administrar cuando quieran ustedes y que siempre tienen que estar muy atentas de ser amables consigo mismas. O sea, no llegamos al dolor, ni siquiera a algo desagradable. Entonces, entrecrucen ambas manos detrás de la cabeza, los codos hacia adelante. Registren el apoyo de los pies, la respiración en la panza. Y levanten un poquito la cabeza en dirección al espacio entre las piernas. ¿Qué hacen con las otras partes del cuerpo que no son la cabeza? ¿Qué es lo que va a permitir que se levante en forma
fácil la cabeza. Fíjense qué hacen con la parte baja de las costillas, con la parte alta de las costillas. Fíjense si la cintura más bien se arquea o más bien va hacia el piso. Fíjense qué tiene que pasar en otras partes del cuerpo, que no es la cabeza, para que la cabeza suba con más facilidad. Y luego de hacerlo varias veces, cuando quieran, pueden descansar. Y entonces ahora, sin ayuda de las manos, piensen en elevar la cabeza. Y fíjense si luego de estas variaciones que hicimos con una mano, con la otra, con las dos, se incrementó alguna habilidad de elevar más o más fácil, pero no piénsenlo todavía, imagínenlo. Solo imagínenlo y vean si en la imaginación aparece alguna facilidad o alguna cualidad que al principio no había. Y siempre que hagan pausas por su propia cuenta, quédense escuchando la clase, atentas, hasta que en algún momento algo las invite a seguir, o que les dé curiosidad de seguir. Y entonces con las piernas flexionadas, van a entrecruzar las manos detrás de la cabeza, los codos hacia las piernas. Siempre tratamos de que las orejas no se acerquen a los hombros, ¿no? Cuidamos ese espacio. Fíjense que los brazos van del omóplato, es decir, está conectando con la zona del tórax. Entonces, levanten a la vez la cabeza y una pierna. Y fíjense si pueden hacerlo al mismo tiempo. Lento, suave. Decíamos que para testear alguna novedad de cómo bajan las costillas, qué pasa con la cintura, qué pasa con el aire, lo tenemos que hacer muy lento. Y luego prueben de levantar la otra pierna. Simplemente queremos ver qué pasa con las costillas, con los apoyos que ayudan, qué pasa con la cintura. Y solo si no es esforzado, levanten ambas piernas al momento que la cabeza. Pero si sienten que es un esfuerzo, sigan haciendo una sola por vez. ¿Cuál es la parte de la columna que va hacia atrás, hacia el piso, para poder plegarse? Para que la parte de adelante se pliegue. ¿Qué parte de atrás va hacia el piso? ¿Y cómo están respirando? Fíjense si suelen inhalar al elevarse o al volver al piso. Y si con las dos piernas juntas sienten que están esforzándolo, sigan probando con una sola pierna. Prueben un poquito más y cuando quieren también descansan. Y si están haciendo un esfuerzo, lo que suele suceder es que sale nuestro hábito. Por ejemplo, el hábito puede ser contener el aire para hacer el esfuerzo. Y nosotros queremos no hacer esfuerzo. No solamente porque no es importante tocar el codo con las rodillas, sino que aunque pudiéramos hacerlo, es mejor que no lo hagamos, sino quedarse en ese rango cómodo, que es el rango donde podemos modificar, aprender algo nuevo en nuestro modo de hacer. Si estuviéramos haciendo ejercicio sería diferente, bueno, hay que llegar y hacer lo más grande posible. Y entonces, cuando nos esforzamos de más, disminuimos la capacidad de prestar atención a las pequeñas diferencias. Y empezamos a hacerlo automático, lo que ya sabemos. Es como que nos ponemos a ejercitar lo que ya sabemos, nuestro modo.
Y tal vez llegamos más lejos, pero de la misma manera. Por eso hacemos tanto hincapié en esforzarnos menos. Y despacito pónganse un momento de costado para sentarse y tomar una punta del toallón con una mano. Es simplemente para sostenerlo, para hacer una explicación. Siéntense, simplemente tomen el toallón con una punta, bajen el codo, o sea, sosténganlo. Lo que nos interesa es la mano que sostiene el toallón. Pónganse en un lugar cómodo, sostengan el toallón con una mano y aprieten fuerte la tela. Apriétenla fuerte, esforzándose, y vean qué es lo que sienten. Tengo la tela con una mano y estoy apretando esa mano. El codo relajado, y apretan fuerte y siento. Entonces, ¿qué siento? Siento la mano, la fuerza de mi mano, y muy de a poquito, muy gradualmente, empiecen a disminuir la fuerza con la que están apretando. Empiecen a disminuir la fuerza con la que están apretando, y vayan viendo cuánto la pueden disminuir antes de que se caiga, digamos, que no se caiga. ¿Cuál es la mínima fuerza que pueden hacer para sostener? Y fíjense si empieza a aparecer, a medida que hacen menos fuerza, si pueden percibir más cosas. Por ejemplo, qué tipo de tela es, si es lana, toalla o qué es. Si pueden percibirse ustedes mismos, su respiración. Y cuando quieran, vuelvan a descansar. Dejen la toalla. Y hay una ley en la física que dice que cuanto más grande es el estímulo, un estímulo, por ejemplo, un sonido o una luz, para que otro sonido u otra luz se note, tiene que ser todavía más grande, ¿no? Si estoy al lado de algo que hace mucho ruido, si alguien pone música, puedo no escucharlo. Y en términos de nuestro cuerpo, de lo kinestésico, si yo tengo algo muy pesado, por ejemplo, sosteniendo algo pesadísimo, una valija pesadísima, si algo se posa sobre esa valija, puedo no notarlo. En cambio, si tengo una pluma en la mano y se posa, no sé, un colibrí, obviamente se va a ir para abajo. Entonces, si hacemos esfuerzo muscular o nos tensamos para hacer las propuestas que yo les voy dando, es como si tuviéramos esa gran luz o ese gran ruido, donde tiene que pasar algo con un estímulo muy grande para poder percibir. Y nos perdemos, ¿qué? Lo sutil. Y en general, nuestros cambios para movernos de otra manera suceden en esas pequeñas diferencias. Entonces, como conclusión, no solo no se esfuercen porque no es tan importante tocar el codo con la rodilla, sino que van a poder aprender y cambiar mucho más en ese espacio donde la sensibilidad es más alta. Y donde pueden percibir si están respirando y qué están haciendo para hacer lo que hacen. Cuanto menos esfuerzo hacemos, más sensibilidad podemos tener. Entonces vamos a dejar las rodillas flexionadas o flexionarlas si no las tienen flexionadas, y crucen las manos detrás de la cabeza del modo no habitual, o sea, de otra forma. Los codos están un poquito hacia adelante. Y piensen en acercar las rodillas es decir, no lo hagan, piensen en acercar las rodillas a los codos y los codos a las rodillas. Piensen en hacer lo mismo. Y esto no quiere decir que siempre tengamos que hacer movimientos chiquititos. Ustedes van a ir probando movimientos chiquititos, medianos, grandísimos.
todo lo que quieran mientras puedan captar ese momento en que por esforzarnos dejamos de respirar, nos ahogamos, etc. Y cuando hayan encontrado con el pensamiento esta organización, comiencen a hacer el movimiento, a explorar el movimiento de acercar las rodillas a los codos y los codos a las rodillas. Juntos, juntos, juntos. Los dos codos a las dos rodillas. Elba, detenete un segundito y las rodillas a los codos y los codos a las rodillas. Ambos. Y si a alguien le duele algo, solo haga una pierna. Y fíjense qué hacen con los ojos. Fíjense si van al techo, si van entre las piernas, en el medio, hacia las piernas. Y luego dejen de hacerlo y dejen las rodillas flexionadas. Vuelvan a poner las manos entrecruzadas atrás. Y vean de acercar los codos a las rodillas y las rodillas a los codos, pero con las piernas más abiertas, con una configuración más abierta. Separando más las rodillas y separando más los codos. Vean si levantar la cabeza es ahora un poquito más fácil. Muy bien. Y si dejan los pies en el piso y levantan la cabeza sin usar las piernas, ¿perciben que cambió algo de la primera vez que levantaron la cabeza? Acuérdense que buscábamos que descienda algo para que la cabeza se levante. Algo en el pecho, algo en las costillas, algo en las lumbares. Y es muy lento. Y deténganse cuando puedan y observen, pueden estirar las piernas un momento y observar cómo están apoyados. Muy bien, y ahora van a tomar el toallón, así como si fuera un tubo, lo van a colocar detrás de los muslos, van a apoyar los codos, apoyan los pies en el piso, los codos están acostadas con las rodillas flexionadas, tomando la toalla y con los codos apoyados. Es simplemente una ayuda para levantar las piernas de otro modo. Y entonces, primero imagínense un par de veces que van a levantar al mismo tiempo la cabeza y las piernas, que las van a despegar del piso, imagínenlo un par de veces. Y luego empiecen a hacerlo usando que las piernas sean levantadas por sus manos de esos brazos que tienen los codos apoyados, para que trabajen lo menos posible. Muy lento, hagan 3, 4 movimientos y observen qué parte de ustedes va hacia abajo. Fíjense si tal vez las lumbares, algo de las costillas, ¿qué desciende para que otra parte del cuerpo ascienda? Y déjenlo de hacer, manténganse más o menos ahí cómodos. La idea es, que vamos a ir insistiendo en otras clases, es que para que la cabeza se levante,
para que una parte del cuerpo se levante, otra parte del cuerpo tiene que bajar. Estamos tratando de investigar qué es lo que baja, por ejemplo, para que suba la cabeza. Y acá sube la cabeza y suben las piernas. ¿Qué parte de ustedes baja? Entonces vuelvan a tomar el toallón por detrás, con los codos cómodos, los codos duermen, los brazos duermen, y solamente la mano como una palanquita. Vamos a levantar al mismo tiempo la cabeza y las piernas. Y es tan importante cómo van y cómo vuelven. Y fíjense si están respirando al ir, inhalando al ir, o si están inhalando al volver. Y fíjense que les enseña de nuevo tener los codos apoyados y las toallas respecto al modo en que lo hacían antes. Tal vez nada, tal vez aparece alguna información de cómo bajan las costillas bajas, cómo bajan las lumbares. En función de levantar la cabeza y las piernas. No queremos redondear a propósito. Simplemente la parte de adelante es como una bananita y la parte de atrás es la parte redondeada. La parte de adelante se flexiona y la parte de atrás colabora bajando un poquito hacia el piso. Y ahora pueden dejar un momentito la toalla al costado. Gracias, toalla. Entonces tenemos las rodillas flexionadas, las manos vuelven a entrecruzarse detrás de la cabeza. Apoyen la pierna izquierda en el piso. Y suavecito van a levantar la cabeza y la pierna derecha. Y busquen si pueden permanecer cómodos en algún lugar. Busquen dónde sería un lugar donde podrían permanecer un ratito. Y si no es muy cómodo, bajen las piernas y la cabeza y sigan con lo que les voy diciendo. Empiecen a pensar que quieren tocar el codo derecho y a pensar que quieren tocar el codo, no lo hagan, solo imaginen que quieren tocar el codo derecho y la rodilla derecha. Imagínense con detalle cómo sería ese toque, en qué parte, qué sentirían, la piel, la ropa, como cuando tocaban la manta sin apretar. En la imaginación, ¿pueden permitir que el lado derecho de las costillas presione un poquito más el piso, las costillas? Y ahora sí, después de que lo pudieron visualizar, van a empezar a ir el codo derecho y la rodilla derecha, viendo si pueden permitir que el lado derecho de las costillas presione un poquito más en el piso. Incluyan todos los sentidos, la piel, la ropa, los sonidos, la diferencia en las costillas de atrás, la respiración. En el aire está la pierna derecha y la cabeza. Están en el aire mientras se acerca el codo a la rodilla y la rodilla al codo. Y déjense rodar un poquito a la derecha. La pierna se abre un poco a la derecha. Y aunque estén cerrados, fíjense si los ojos van un poquito a la derecha. ¿Pueden ir un poquito a la derecha? Y los ojos también a la rodilla derecha. Los codos están hacia adelante. Y vamos a rodar mientras buscamos que se acerque el codo y la rodilla. Rodar un poquito a la derecha como si quisieran acercar el codo y la rodilla derecha sobre el lado derecho. Y vean si van un poquito más sobre el lado derecho. Tal vez pueden tocar el codo y la rodilla derecha sin que siempre tiene que ser hasta donde sea agradable. Están yendo un poquito hacia la
rodando hacia la derecha y viéndose al ir a la derecha, además de apoyar más las costillas derechas, tal vez al abrir la rodilla hacia la derecha puede tocar un poquito el codo. Y acuérdense que no estamos haciendo ejercicio, sino que estamos siendo muy suave, muy lento, a ver qué diferencia podemos encontrar en el modo que lo hacemos. Y luego descansen. Descansen, alárguense en el suelo y sientan cómo apoyan. Estamos viendo qué cosas pueden ayudar a que el codo y la rodilla sean más fáciles de acercar. ¿Qué cosas pueden ayudar? ¿Cómo respiran? Fíjense en este momento cuánto movimiento hay en el pecho o tal vez en la panza. ¿Cuál es el primer lugar que se mueve cuando entra el aire? Estamos buscando entonces de a poquito ir logrando que cuando levantamos la cabeza no se tensionen, no se apriete la garganta, porque estamos apoyándonos más en otro lugar para que la cabeza pueda perder peso. Y entonces vuelvan a flexionar las rodillas. Cambien el cruce de las manos detrás de la cabeza. Vuelvan a levantar piernas y cabezas un poco abiertas, un poco separadas. Así que los codos también están un poco separados. Y encuentren un lugar cómodo para quedarse. Con las piernas un poquito despegadas del piso o mucho, donde sea más cómodo. Y fíjense, ¿dónde encuentran un apoyo? En algún lugar detrás de ustedes sobre el piso para poder permanecer. Es decir, un apoyo. Y ahora imaginen, sin moverse, los tobillos pueden estar relajados. Y imaginen sin moverse que el codo izquierdo y la rodilla izquierda quieren acercarse. También, si alguien se cansó, lo puede imaginar con todos los puntos apoyados. Las manos están entrecruzadas detrás de la cabeza e imaginen que el codo izquierdo y la rodilla izquierda quieren acercarse. Inviten a los ojos a moverse en alguna dirección. ¿Sí? Entonces están apoyados, pero imagínense que están en el aire. O sea, cuando nos imaginamos, nos ponemos en la posición más cercana que podemos estando cómodos. Entonces se imaginan que están en el aire. ¿Cómo se siente el lado izquierdo cuando imaginan que el codo izquierdo y la rodilla izquierda quieren acercarse? Me imagino todavía un poquito más cómo las costillas izquierdas comienzan a tener apoyo. Imagino, todavía no me muevo, que ruedan un poco hacia la izquierda, como si el codo izquierdo y la rodilla izquierda quieren acercarse por el lado izquierdo. Cuanto mejor lo puedan imaginar, mejor va a ser la acción. Podemos perfeccionar la acción imaginándola. Y respirando, empiecen a hacer el movimiento. El codo izquierdo y la rodilla izquierda se quieren acercar. Y si no, lo pueden imaginar. Siempre viendo qué parte de la costilla izquierda, de la espalda izquierda, baja más hacia el piso. Y quizás cuando van yendo más hacia el lateral, se puedan acercar más el codo y la rodilla. Y siempre pueden tomar pausas que lo necesiten.
Y entonces descansen un momentito, observen el espacio de la columna, los apoyos, el aire. Prueben de estirar las piernas si es que están cómodos y observar si alguna parte del cuerpo se siente como con más espacio o más larga. Yo siempre para hablar de las costillas uso la metáfora del bandoneón o el acordeón, o sea, ese fuelle que se cierra de un lado y se abre del otro, ¿no? Entonces, cuando nos plegamos hacia adelante, ese fuelle que son las costillas, se cierran entre sí, se flexionan, se juntan las costillitas entre sí, pero las de atrás se separan y se abren, ¿no? Si hiciéramos un puente sería al revés. Las costillitas de atrás se juntan y las de adelante se abren. Y estamos tratando de enseñarle al pecho, al tórax, que participe, porque por cuestiones de costumbre, de cultura, suele ser una zona que no movemos. El esternón, el pecho, a pesar de que tiene mucha movilidad. Y es además que está muy relacionado con el aire. Y entonces van a flexionar las rodillas una vez más, las manos entrecruzadas detrás de la cabeza, los codos un poco cerrados, las orejas que no se junten con los hombros. Y vuelvan a levantar un poquito la cabeza y vean cómo es ahora. Vayan hasta donde sea fácil y donde sea cómodo. Y vamos tratando de que ese espacio de comodidad se amplíe. No porque uno intenta ser más o más fuerte, sino porque intentan hacer algo más diferente, algo diferente. Y fíjense si inhalan cuando levantan o inhalan cuando bajan. Hagan solo el pedacito que no les genere ningún esfuerzo. Y probemos lo siguiente para ver cómo cambia el respirar. Probemos, mantengan levantada la cabeza con las manos, los pies en el piso, e inhalen. Y fíjense si cuando inhalan la cabeza tiende a hacer algo milimétrico. Puede que tienda a hacer algo o no. Y luego descansen, bajen la cabeza. Y con la cabeza otra vez en el aire, vuelvan a probar si en la inhalación o en la exhalación la cabeza hace alguna pequeña dirección, algún pequeño movimiento o no. Y vuelvan a bajar. Y vuelvan a probar de tomar la cabeza y 2 o 3 veces, dirigiendo los codos hacia adelante, vuelvan a levantar un poquito la cabeza, ver qué pasa con sus costillas bajas. No hagan tirón. En el momento que hicieron ese tirón, es que era un poquito antes que tenían que ir. Háganlo sin el tirón, antes del tirón. Y descansen una vez más. Alarguen las piernas. Dejen los brazos, que ahora no los vamos a usar, y piensen, imaginen en levantar la cabeza como al principio de la clase.
Piensen en levantar la cabeza como al inicio de la clase. Y fíjense si hay alguna sensación de peso distinta. Si el lugar donde inicia el movimiento cambia en algo. Porque depende cómo iniciamos, es como va a ser el movimiento. Quédense así y piensen en doblar las piernas, en poner las manos detrás de la cabeza y acercar los codos, la rodilla y el codo. Piensen en doblar las piernas, en poner las manos detrás de la cabeza y en acercar rodillas y codos. Y codos a rodillas, en la imaginación. Y vean si también hay algo diferente en cómo planean, en cómo imaginan el movimiento. Puede ser de todos ustedes o de una parte de ustedes. En general, cuando cambia una parte, aunque nos demos cuenta solo de esa parte, es toda la persona, en toda la persona que cambió algo. Y tal vez se sientan un poco más largos, más largas que al principio de la clase. Y es interesante porque estuvimos trabajando los flexores, o sea, lo que nos pliega, durante un buen rato, pero tal vez sientan más larga la espalda. O sea, mientras estuvimos un buen rato flexionando los flexores, es decir, toda la parte de adelante, permite, es una ley física de nuestro cuerpo, que cuando un músculo hace una cosa, el antagonista hace lo contrario. Es decir, que mientras estuvimos flexionando la parte de adelante, los músculos de atrás se alargan, se sueltan. De modo que la próxima vez que nos paremos, van a tener una posibilidad nueva. Y me parece que les hice correr mucho, quédense así, porque las hice terminar la clase en un tiempo muy rápido. Así que voy a incorporar una parte que no tenía planeada, para lo cual vamos a usar la toalla. Y entonces van a tomar la toalla y van a colocar un pie, la toalla en un pie. No nos interesa, nosotros hablamos de alargar la pierna, no de extenderla, o sea, en un lugar cómodo. Y simplemente fíjense, como moviendo estas riendas, si pueden permitir que una vez el borde interno del pie suba y otra vez suba el borde externo del pie. Fíjense dónde tienen que colocarla para que cerca del metatarso, entre el arco y el metatarso tal vez, para que mientras inhalan y exhalan, muy lento, prueban lo que sea posible este movimiento del pie respecto de la pierna. Y luego van a buscar ir al otro pie. Es casi milimétrico, o también puede pasar que no se mueva nada. O que para un lado se mueva y para el otro no. Inspiro y exhalo y prueben entonces de que una vez suba un borde del pie y luego el otro. Y viceversa. Que una vez pueden pensar que una vez baja un borde y luego el otro. Muy bien, y entonces ahora van a bajar la toalla hasta los muslos
los muslos, hay que ver si el largo de ustedes. Entonces, la toalla está por delante de los muslos, no por detrás, por delante. Por delante, eso, por delante de los muslos, justo en el medio, y con las dos colas de la toalla las van a pasar entre las piernas para que aparezcan por delante. Y fíjense que si juntan un poco las rodillas y tiran un poquito de la toalla, se ajusta este esquema, vuelvan a apoyar los brazos en el piso, alguna es más corta, ¿no? Pero si pueden, dejar los brazos en un lugar cómodo, dejen que las rodillas se abran y sostengan los brazos. Los brazos se sostienen, las rodillas se abren. Un poquito. Y ahora dejan que las rodillas vayan un poquito, que los muslos se acerquen y se alejan, pero lo hacen los brazos. Es decir, las piernas están durmiendo una siesta y van a ser llevadas. Muy bien. Y luego desarmen. Y fíjense, vamos a hacer dos cositas más. Si pueden estirarla un poco, hacerla que pase por debajo de la cintura, entre la cintura y las costillas bajas. Pásenla por debajo entre la cintura y las costillas bajas, traten de que no les moleste y envuélvanse un lado y el otro de la toalla. Como un cinturón justo en las costillas bajas. Entonces quedó un lado de la toalla pegado a la panza y otro lado de la toalla encima de la toalla. Coloquen la mano que va a chequear el movimiento va a colocarse sobre la toalla. Si, por ejemplo, la punta de la toalla que está arriba quedó del lado izquierdo, usen la mano izquierda. Fíjense, la punta de la toalla quedó del lado izquierdo, entonces van a colocar el brazo izquierdo, el brazo y antebrazo izquierdo sobre la toalla. Hagamos todos lo mismo. Entonces, primero pasamos un lado de la toalla, luego el otro. La punta que está más arriba, más adelante, hacia el techo, es el lado izquierdo. Es una pavada, pero es difícil de decir. Y van a pensar en la rodilla izquierda. Van a colocar la mano en las costillas derechas. La mano izquierda en las costillas derechas. Perdón, entonces vamos a hacer el movimiento que hicimos el otro día en la clase. Empujamos el pie derecho en el piso y permitimos que la rodilla caiga un poquito, se lleve la cadera y se lleve. Y esta mano en la toalla lo que va a hacer es chequear cómo esas costillas suben. Si alguna está muy perdida, puede mirar. Entonces, la rodilla derecha iba hacia el centro del cuerpo o inclusive hasta el dedo gordo del pie izquierdo. Y la mano chequeaba qué pasaba con las costillas. Las costillas rodaban. Va y vuelve. Cambien el lugar de la toalla, es decir, el lado derecho vaya abajo, el lado izquierdo vaya arriba y la mano derecha quede sobre la toalla. Repito, entonces cambiamos las puntas de la toalla, que quede sobre la panza el lado derecho, después encima el lado
izquierdo y coloquen la mano agarrando la toalla que agarra las costillas. Y entonces, mientras balanceamos la pierna izquierda hacia el centro y vuelve, vemos como además de la cadera, voy llevando las costillas derechas que suban. Y descansen un momento. Y entonces van a colocar las manos sobre la frente. Una sobre la frente y la otra encima de la mano, y con un movimiento muy pequeñito, milimétrico, van con las manos a rodar la cabeza, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Fíjense si están respirando. Descansen un momentito los brazos, si es que se cansaron, para probar que la otra mano esté abajo y la otra arriba. Y vuelvan entonces a descansar, flexionen las rodillas, coloquen las palmas sobre las manos, las palmas abiertas sobre el piso. Y recorran el eje. Acuérdense que el eje entraba por la coronilla, que venía de más arriba. Si alguien prefiere rodillas extendidas, también está bien. Y el eje venía por medio de la coronilla, pasaba por el medio de la cara. Cuello, por tórax. Y va a terminar entre los tobillos. Que observen qué distancia hay entre un pie y esa línea media, entre el otro pie y esa línea media. Entre un omóplato y la línea media, entre el otro omóplato y la línea media. Y visiten una vez más la imagen del otro día, todo el espacio que ocupa la columna, del coxis hasta la cabeza, cómo la gravedad actúa sobre toda la columna como una unidad, y cómo actúa sobre cada vértebra. Como la gravedad no me aplasta, sino que yo voy al encuentro de la gravedad, tanto como la gravedad al encuentro mío. Y cómo la gravedad puede pasar por entre esas almohadillas que son los espacios entre las vértebras. Y de a poquito van a ir pensando en que vamos a ir a ponernos de pie. A ir de costado. Sin apuro. Y una vez sin apuro, si alguna llega, cuando la primera que llegue a ponerse de pie, acuérdese que veíamos la primera impresión.
sin acomodarnos. Veíamos qué aparecía respecto a nuestra altura, nuestra estabilidad. La bajada a tierra, la espalda, la mirada. Cuanto mejor nos vayamos organizando a nivel muscular y óseo, vamos a hacer menos esfuerzos para estar de pie. Para estar de pie hay músculos que trabajan contra la gravedad, que lo hacen solos, sin nuestra voluntad, y los músculos voluntarios quedan libres para movernos. Cuando no estamos tan cómodas, hacemos más esfuerzos y usamos músculos para estar de pie que no serían necesarios idealmente. Así que vamos a ir viendo cómo se va a ir modificando eso con el correr de las clases. Y giren un poquito la cabeza, la mirada, la orientación hacia el espacio. Y caminen un poquito. Y si es posible, mañana o hoy, caminar un poco sin peso, salir a caminar un poco sin peso en los hombros, lo más liviano posible, sería muy beneficioso. Así que